tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Cantémonos una vez más. Te damos gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre. Oh, we worship you, Lord. Y si es para el Señor, ¿por qué no se lo da un poco más fuerte? Amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. ¿Cuántos estamos alegres en esta mañana del Señor? Bueno, si usted está alegre, vamos a hacer primero abrir nuestras Biblias. Estamos en un hermoso tiempo. Y la primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses que el apóstol San Pablo escribió. Una hermosa carta, dado que el apóstol San Pablo tenía mucho cariño por estas iglesias que el Señor le permitió levantar. Y aquí hay algo bien importante, este versículo, que estamos ya entrando en vísperas, en la semana de una semana muy importante, ¿verdad? Que es una semana indicada para dar gracias al Señor, aunque todas las semanas y todos los días son del Señor. Amén. ¿Estamos listos ya? ¿Tienen sus Biblias? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bendición. Oramos y luego tomamos asiento. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, hemos venido aquí para que tu consejo maravilloso, tu presencia maravillosa esté con nosotros y que nos ayude, Señor, a hacer cambios en nuestras vidas, a perseverar, a continuar para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Gracias, mi Dios. Háblanos en este día, que tu palabra haga nido en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que la
la abracemos y la hagamos nuestra para la gloria de tu nombre, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Podemos tomar asiento, hermano. Dad gracias a Dios en todo. Bueno, la verdad es que a mí siempre me gusta dar gracias cuando alguien me ayuda en algo, cuando alguien me da algo. Yo creo que a todos nos gusta eso, ¿no? Yo creo que a usted le gusta que cuando usted hace algo y alguien le da las gracias, usted se siente que le dieron valor a lo que usted hizo, que alguien le está poniendo atención a lo que usted hizo. Y se siente uno bonito que alguien le dé las gracias. Pero también se siente feo que cuando usted hace algo y no se lo agradecen. No sé si a usted le pasa lo mismo que yo, pero a lo mejor yo soy muy sensible y digo, oh, no me dieron las gracias. Pero yo sé que a más de algunos les sucede eso, ¿no? Que dice, no, pues no me dieron las gracias. Usted sigue de su camino, pero se queda pensando, qué bonito hubiera sido que me hubieran dado las gracias, ¿no? Hermano, este día, más bien esta semana es una de mis semanas favoritas, porque es una semana donde en todos lados, aunque sea por pretexto, dicen darle gracias a Dios, aunque ahora le dicen más que todo allá en el mundo el día del pavo, ¿no? Ya nos estamos acercando a la semana del pavo, pero le dicen el día del pavo y nos estamos acercando. Es un día muy hermoso, muy precioso. Véngase, el jueves vamos a tener un servicio que va a ser el día para conmemorar el Día de Gracias. Es un día muy especial. Hay una historia muy linda, muy hermosa detrás de ese día. Y es necesario que nosotros como cristianos conozcamos la fe que profesamos y también lo que nosotros celebramos. Ese día nosotros vamos a estar celebrando porque es un día muy, muy precioso. Es una época para mí de las favoritas. No sé si usted se dio cuenta también, pero también acabamos de tener nuestra convención anual. Vino el Señor y estuvo con nosotros, celebramos aquí, muy lindo, el tiempo de la convención. Un tiempo donde nosotros agradecemos al Señor por el año que nos concedió servirle y le agradecemos anticipadamente también por el año que nos permite que le vamos a servir. Esto es si Él no viene, ¿verdad? Porque si viene nos vamos a gozar todavía más. Pero hermanos, preparando este mensaje y hablando de la gratitud, me puse a pensar, en verdad, decir gracias y decir por favor son dos expresiones que dan a conocer nuestra educación. Lamentablemente, hermanos, estamos en una nación, nosotros, cuya cultura cada día pierde más su legado histórico, moral y cívico. Antes era más fácil. A los niños en la escuela se les podía enseñar educación. Ahora el maestro está más que todo para dar instrucción. Sin embargo, un anónimo que me encontré preparando el mensaje dice: yo me consideraba una persona muy educada porque siempre decía gracias. Hasta que aprendí una cosa, que ser educado es muy distinto a ser agradecido. William Ward, un poeta y maestro de la Biblia norteamericano, superintendente de la Escuela de Educación Cristiana, por eso es que, adelante el hermano Adrián, William Ward, en una iglesia metodista de Texas y director de la Cruz Roja y de los Boy Scouts, dijo estas palabras: sentir gratitud y no expresarlo es como envolver un regalo y no entregarlo. Póngase a pensar bien en las palabras del hermano William, que de nada sirve que nosotros sintamos gratitud si no hay acción de por medio.
sino hay algo que nosotros hacemos para que esa gratitud se concrete en una realidad. Y más cuando se trata con un ser querido. Yo no sé si usted, hermano o hermana, cuando cumple años de casados y su esposo no se acuerda y usted llega a la casa y le dice: gracias, querido esposo, porque no te acordaste, de una manera alegre y feliz, y te invito a que el siguiente año lo vuelvas a hacer igual. ¿Verdad que es difícil? Claro que uno tiene que ver que ese sentir, ese afecto se hace una realidad, se concreta en algo, en un regalo tal vez. Pues me comencé a preguntar yo, entonces, ¿qué es ser agradecido? La palabra griega, el término griego que usa aquí Pablo en 1 de Tesalonicenses es eucaristeis, que viene de la raíz eu, que quiere decir dar, y caris, que quiere decir gracia. Pero dar gracias es algo que no solamente sale del labio, sino que sale del corazón y se concreta en una acción. Eso es eucaristei. Al comenzar pues esta reflexión, comencé a ponerle más atención al versículo que nos ocupa y me di cuenta que aquí Pablo no está haciendo una pregunta, no es una interrogación, es una inflexión, es un imperativo que dice: da gracias en todo. Y no solamente porque Pablo lo dice, sino que continúa: porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros, especialmente su pueblo, demos gracias en todo, por todo y para todo, en el Cristo Jesús. Me di cuenta pues que este sentido gramatical no solamente es imperativo, sino que es para todas las épocas. Y me cuestioné por qué el Señor lo puso como un mandamiento, como una orden. Y al llegar a este punto de reflexión, comencé a ver con más claridad el verdadero significado y la profundidad que este texto tiene para todas y cada una de nuestras vidas. Y a medida que iba avanzando en el contenido y en el significado de este versículo, se comenzó a revelar y a ver con claridad ante mis ojos mi propia condición interior. Y encontré algo que no me gustó y empecé a ver que todavía tengo muchas cosas por qué agradecer al Señor y que todavía no lo he hecho. Pero también encontré algo maravilloso. Encontré que el Espíritu Santo de Dios mora en mi corazón y que Él es el que me va a ayudar a llegar a cumplir con una gratitud verdadera, no solamente para el Señor, pero para con todos los que me rodean. Algo maravilloso, hermano. Yo lo invito a que nosotros hagamos siempre una autorreflexión de cómo están nuestras vidas. Vamos a encontrar cosas que necesitamos cambiar. Pero también, si usted está comunicado y en contacto con Dios, va a encontrar algo maravilloso. Va a encontrar a un Dios que está allí ayudándole y que no lo va a dejar perecer. Algo precioso. La ingratitud me hizo recordar, hermano, una historia que nosotros la conocemos muy bien, la de los 10 leprosos. No sé si usted alguna vez la ha leído, pero si usted va al Evangelio de San Lucas, al capítulo 17, en su versículo 11 dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Hermanos, hablando de ingratitud, yo le llamo a esta porción las estadísticas de Lucas, porque me hacen parecer que el 90% refleja esa gran cantidad de personas que todavía no sienten el agradecimiento hacia el Señor. A pesar de que han sido sanados, a pesar de que el Señor los bendice con bendiciones, todos los días tienen trabajo, todos los días su familia está sana, todos los días ellos se levantan con salud. Y aún así, conociendo que Dios existe, todavía no quieren entregarle ese regalo que saben que pertenece a Dios, porque todas las almas son de Dios, pero nosotros queremos entregárselas a alguien más a veces. Pero había un 10%, y ese 10% es el que nos da ánimo. Ese 10%, el uno que regresó, ese representa a todo aquel que con agradecimiento en el corazón reconoce que sin Cristo su alma estaría perdida. Que sin Cristo tu alma todavía necesitaría de sanidad. Es un 10% que conoce lo que es el agradecimiento. La ingratitud, hermanos, dice Matthew Henry, es como una lepra espiritual. Si ustedes buscan en el Antiguo Testamento las leyes que regían cómo se iba a tratar con los leprosos, estas leyes no permitían que se acercaran a su familia ni que se acercaran al pueblo. Tenían que estar fuera de la ciudad. Y tenían que repetir cuando alguien se acercaba a él: inmundo, inmundo. Imagínense, hermano, que si este 90% del que está hablando la Biblia y que representa a la amplia cantidad de personas que no quieren entregarse al Señor y todos gritaran: inmundo, inmundo, le aseguro que no podríamos salir nosotros de aquí de la iglesia, porque no podríamos tocar a ninguno de ellos. Porque esas eran las leyes, esa era la ley, que él se tenía que identificar como tal para que nadie se le acercara. La ingratitud, hermano, viene de muchos tiempos, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. Si nosotros vemos cuando Israel en la historia fue liberado de Egipto, hermano, no pasó mucho tiempo. A los 15 días, dice el capítulo de Éxodo 16, si usted me acompaña a Éxodo 16. No había pasado mucho tiempo que habían sido liberados ellos de su quejar, porque ellos se habían estado quejando allá en Egipto. Ellos estaban diciendo allá: nos tienen esclavos, nos hacen trabajar, nos tienen afligidos. Entonces el Señor levantó a Moisés, el libertador, para que fuera a sacarlos de la esclavitud en que tenían. Pero si usted ve en el capítulo 16, apenas habían salido, y dice así la escritura, 16:1: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí,
a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, o sea, 1 mes y 15 días, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Quejarse, hermano, falta de gratitud. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Como no estaba Dios platicando con ellos, tenían que reclamarle al que estaba enfrente, y el que estaba allí era Moisés. Pero en realidad, hermanos, a través de la murmuración, ellos no recordaban que quien había enviado a Moisés era Dios, que con quien ellos estaban tratando no era con Moisés, sino que era con el mismo Dios. Y aquí les recuerda, más adelante en el versículo 18 dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para que se sacíen. Porque Jehová, oiga hermano, una queja, una ingratitud, una murmuración, Jehová Dios la escucha. Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el mismo Jehová de los ejércitos. La ingratitud, hermano, haciendo estragos en medio del pueblo de Israel. ¿Y qué le parece la historia de Aarón y María? Si nosotros vamos al capítulo 12 del libro de los Números, un poquito más adelante de Éxodo. En el capítulo 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer que él había agarrado, que era cusita. Y dijeron ellos: fíjese lo que siente el corazón de que no tiene agradecimiento. Dicen así: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Algunas veces cuando algo no sentimos que está bien y hay queja en nuestro corazón, nosotros a veces mismos nos levantamos y decimos: ¿acaso no está Dios con nosotros? ¿Por qué he de obedecer? ¿Por qué me he de sujetar si Dios también está conmigo? La palabra de Dios aquí nos aclara que lo que verdaderamente había en el corazón estaba teniendo un problema de gratitud. Y eso lo oyó Jehová. Y en el versículo 6 del capítulo 12 dice: y él le dijo, Jehová, dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara he de hablar yo con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos, siempre a veces la ingratitud no alcanzamos a ver a veces hasta dónde alcanzan las consecuencias. Por eso es que a poco me fui dando cuenta, hermanos, porque el Señor lo puso, Primera de Tesalonicenses, como un mandamiento, como una orden, no como una pregunta. No dijo: ¿quieren dar gracias?
Si quieren dar las gracias, háganlo. Si no quieren, pues está muy bien. No, el Señor dijo, dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos. Y la voluntad de Dios es que usted y yo estemos sanos. Por eso es que el Señor estaba poniendo este versículo como una orden, como una instrucción para el beneficio de nosotros mismos. ¿Y qué tal, hermano, la lectura de Naamán? Si usted va al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, hay otro hombre, aparece otro hombre que tenía también lepra, porque era la enfermedad de esos tiempos que no tenía cura. Y dice la escritura, la historia de la escritura dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo. Su problema era leproso. Y llegó una mujer de Siria a trabajar, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y en el versículo 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel, el rey de Siria, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, rey de Israel, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes de su lepra. Y se levantó el rey, dice allí: ¿soy yo Dios acaso para que mate y dé vida? Para que este rey envíe a este hombre para que yo lo sane de su lepra. El versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, escuchó esto y oyó decir que el rey de Israel se había molestado, había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Mándame a mí a Naamán, y sabrá Naamán que hay profeta en la tierra de Israel. Y este día, si alguien siente algo en su corazón, tiene que saber que hay profeta en la casa de Dios. Y este se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hay profeta en Israel, hay profeta en la Iglesia Evangélica Latina, hay bendición en Cristo Jesús. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará su lugar y sanará mi lepra. Qué historia, hermano. Mucha gente cree que Dios no puede hacer milagros. Mucha gente, cuando habla actualmente acerca de cosas maravillosas de Dios, creen que Dios no puede hacer maravillas sobrenaturales. Muchos han creído, como Naamán, que Dios solamente puede hacer cosas que el hombre puede entender con la lógica humana. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que no tienen sentido. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida que no tienen sentido, que tú no los encuentras ni pies ni cabeza. Pero así le dijeron a Naamán: tú tienes que seguir la regla de Dios, tú tienes que seguir el método de Dios. Dios dijo que lo tienes que hacer 7 veces allí en el agua, y no en los ríos de tu pueblo, sino que en este río que Dios te indica. Porque es el método de Dios, es la estrategia de Dios, es ella la que nos va a dar la victoria. Es por eso que es importante la palabra del Señor, porque tú tienes que obedecer al Señor, tú tienes que seguir la instrucción del Señor, porque es la que te va a conceder la victoria.
Y cuando el Señor dice, dad gracias a Dios en todo, tal vez a ti no te parezca que eso va a llegar a darte el valor, la victoria en la batalla, pero es la estrategia de Dios. Y es la estrategia de Dios la que sanó a Naamán. Métete 7 veces al agua. No, que yo solamente 6, que estoy malito. 7. 6 y un poquito del dedo. 7. 6.99 hasta que 7. Y cuando cumplas el consejo del Señor, el Señor operará el milagro. El Señor operará el milagro. Esa es la historia de Naamán. Lamentablemente, hermano, la ingratitud, que como dice Matthew Henry, es una lepra espiritual, alcanzó a los tiempos de Pablo y nos alcanza todavía a nuestra época, hermano. En Romanos capítulo 1, el libro de los Romanos capítulo 1, nosotros encontramos la condición del mundo en el tiempo de Pablo, allá en Roma, pero es una condición que nosotros podemos configurar hasta el tiempo de nosotros, porque nosotros podemos ver, especialmente aquí en el área que nosotros ministramos, cómo esta situación se hace una realidad. Dice así Romanos 1:18, y hablando siempre acerca de cómo la ingratitud afecta. Dice, porque la ira de Dios, 1:18 de Romanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas que están hechas, de modo que no tienen excusa. Para Dios no hay ateos, hermano. Esa es una gran mentira. Dios está explicando aquí que todo mundo tiene una responsabilidad delante de Dios. Y sigue el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese las consecuencias de la ingratitud, hermano. En el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el número 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Producto de la ingratitud, hermano. La ley vino, Romanos 5:14 dice, desde Adán hasta Moisés reinó la ley. Mas cuando vino Jesucristo, reinó la gracia. Vino la ley, pero la ley no pudo satisfacer los requisitos para que la humanidad fuese vista con agrado delante de Dios. Más bien lo que hizo la ley fue sacar a luz el pecado, porque dice Pablo, si no fuera por la ley que dice no robarás, yo no sabría que robar es pecado. Si no fuese por la ley que dice no debes mentir, yo no sabría que mentir era pecado.
Si no es por la ley de Dios que dijo no adulterarás, entonces yo no sabría que el adulterio es pecado. Pero cuando vino la ley, empezó a abundar el pecado, porque me empecé a dar cuenta que yo era pecador. Me empecé a dar cuenta que yo era mentiroso. Me empecé a dar cuenta que yo era adúltero. Me empezó a dar cuenta que yo era todo lo que la ley dice que es pecado. Y ahora dice el capítulo 2 de Romanos, si te has dado cuenta de eso, estás en la misma condición que aquellos que no tienen la ley. ¿Por qué razón? Dice, vea lo que dice el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 1, 2 y 3 dice, por lo cual, hablándole a los judíos, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas estás haciendo lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas lo que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. De ninguna manera, dice Pablo, y lo usa muy a menudo en esta carta. Nosotros, cada hombre, somos responsables delante de Dios. La ley no curó esa lepra. En los últimos tiempos, dice Pablo, y le apunta a Timoteo, si usted va a la carta segunda de Timoteo, la cosa se va a poner más difícil. Se va a poner peor en los últimos días. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice de esta manera. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos, y estamos ya, hermano, en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cada una de estas palabras, hermano, conlleva una carga tremenda. Véalo usted, tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Wow, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y vea cuál es la que dice allí. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuál es el consejo? Evita a los ingratos. Qué palabra más tremenda la que el Señor nos da allí. Porque esta es palabra para nosotros, hermano. Porque ahora me estoy empezando a dar cuenta ya al llegar a este nivel, por qué el Señor lo puso a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, como un imperativo, como un mandato, como un no tienes opción. Porque Dios quiere evitar en tu vida y en la mía que todas estas consecuencias de la ingratitud no tengamos que pasar nosotros por ellas. Él no quiere que su pueblo pase por esas consecuencias malas de la ingratitud. Por eso es que Él dejó dar gracias a Dios en todo, porque esta es mi voluntad, dice Dios. Y ya para mí se me iba aclarando más y más y más, y ya mi corazón se empezaba a poner en mi pecho un poco tembloroso y decir, Dios mío, pero si este versículo tiene una riqueza y una profundidad que yo no había entendido. Cuán importante es ser agradecido, cuán importante es agradecer. Cuán importante es tener un corazón generoso. Y ya mi corazón estaba
empezando a ponerse, oh my goodness, yo tengo que ponerme bien con el Señor, yo tengo que estar siempre con el Señor, yo quiero irme con Dios, yo quiero hacer lo que Dios dice, yo quiero tener la victoria en mi vida, yo quiero ser obediente al Señor. A este punto el Espíritu Santo comenzó a arder en mi corazón y vino de repente y me dijo: ¿acaso la lepra de Moisés no fue curada? ¿Acaso la lepra de María fue mayor? ¿Acaso la lepra de Naamán el sirio no fue lavada? ¿Acaso hay imposibles para mí? ¿Quién lo sanó? No fui yo. Y yo estoy aquí para sanar todavía. Yo lo sané, yo lo hice. A mí es la honra, a mí es la gloria, a mí es la alabanza, dice Jehová de los ejércitos. Para mí no hay lepra que yo no pueda lavar. Para mí no hay enfermedad que yo no pueda curar. Para mí, dice el Señor, todas las almas que vengan a mí, yo las puedo levantar. Oh my goodness. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermana. Aleluya. Y el Espíritu Santo me ministraba y me decía: ves todo lo que puedo hacer y mucho más ustedes verán. Pero tienen que tener un corazón agradecido. Tienen que tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido en la adversidad. Aleluya, gloria al Señor. Oh, hermanos, cuando nosotros lleguemos a comprender la gran caudal de amor que hay en el Señor, que cada una de sus palabras son para nuestra bendición, no las entendemos a veces, hermano. Es imposible conocer a Dios en su totalidad. Es imposible. Para eso necesitamos una eternidad, hermano, para conocer al Señor. Pero lo que se nos ha dado a conocer, lo que nosotros tenemos ya, aprovechémoslo, hermano. Hagámoslo nuestro, abracémoslo, amémoslo y seamos agradecidos con el Señor. Wow, qué bendición, hermano, qué lindo. Todos ellos fueron sanados. Y qué hermoso que yo creo que nos podemos comunicar con usted y yo. Porque el Señor, hermano, al igual que todos esos varones, a usted y a mí, el Señor nos sanó. El Señor nos llamó a hombres y a mujeres que, como dijo Matthew Henry, la ingratitud es como una lepra espiritual. Nosotros también padecíamos en un tiempo de esa lepra, hermano. El Señor nos llamó a hombres y mujeres como usted y como yo, de carne y hueso, con dolores, con incredulidades, con ingratitudes. ¿Qué no traíamos, hermano? Pero el Señor, igual que a sus discípulos, no nos desechó, hermano. No nos tiró afuera, porque Él no avergüenza al que viene con un corazón humilde. Nos agarró al igual que sus discípulos. Y ahora, al igual que a ellos, nos ama, nos abraza, nos enseña cómo cambiar, nos quiere transformar. Y así como a ellos les enseñó humildad, les enseñó fortaleza, les enseñó unidad, hermano, les enseñó obediencia, hermano. Así ahora también les enseñó gratitud, hermano. Y así ahora también a nosotros el Señor nos enseña gratitud, hermano. Pero Él se acuerda y se acordó que aquellos hombres eran de carne y hueso como usted y yo también, hermano. Se acordó que había llamado Saulos, había llamado Boanerges,
había llamado incrédulos como Natanael, Boanerges, como los hijos del trueno. Había llamado a pescadores endebles como Pedro, hermano, que cuando él los había educado, incluso uno de ellos, para nada que se acercó el agradecimiento. Mas por el contrario, dijo el Señor, uno de ellos es diablo. Uno de ellos falló, hermano, terriblemente, pero no porque el Señor no quisiera, porque Él los había llevado, los recogió, los educó, los amó, los abrazó, los guió, les enseñó. Fallaron, pero el que dijo, así como me falló este, me van a fallar los demás, ¿están los demás fuera también? No, hermano. Dice el Evangelio de San Juan, que les dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Y ahora lo mismo dice el Señor, tenemos dificultades. Y ustedes aquí los he amado, a todos y cada uno de ustedes. Los he enseñado a cada uno de ustedes. No son perfectos como cada uno de todos nosotros, pero no los dejaré solo. Enviaré a mi Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fallaron, pero no los dejó solos. El Señor se acuerda que usted y yo somos imperfectos. Un día de estos, Él vendrá por nosotros. Y le dijo el apóstol San Pablo una porción que cada vez que alguien va con el Señor la recitamos a los mismos tesalonicenses. Pero no quiero que ignoréis esto. El Señor con voz de mando y con trompeta de Dios vendrá y los llevará con Él. Y estaremos con Él en el aire con el Señor. Un día vendrá como ladrón en la noche. Y usted y yo debemos estar listos. No quiero que lo ignoréis, dice el Señor. Y gracias a Dios, nosotros ya no lo ignoramos. Nosotros ya lo entendemos, nosotros nos santificamos, nosotros obedecemos, nosotros agradecemos, porque todos nosotros estamos esperando la bienaventurada y bendita venida de nuestro Señor Jesucristo por un pueblo que se santifica, por un pueblo sin mancha, por un pueblo sin arrugas, por un pueblo agradecido. Él viene. Él viene por un pueblo así. Oh, hermanos, qué alegría, qué bendición. Yo no sé si usted se alegra, pero yo me alegro de estar en medio de un pueblo agradecido. Yo me alegro de estar en medio de un pueblo que ama a Dios. Yo me siento feliz de estar ahora poder dirigirme a un pueblo comprado con la sangre de Cristo. Me siento muy agradecido, así como le dijo el San Pablo también a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Gracias doy a Dios por todos ustedes. Por 3 cosas les dice Él. Por la obra de vuestra fe. Por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por haber tenido fe, por saber que la salvación es por fe y no por obras. Me siento agradecido de estar en un pueblo comprado, bendecido, salvado, limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios, dice el apóstol San Pablo, por una segunda cosa. Por el trabajo de amor que ustedes presentan.
el trabajo de amor que usted cuando va a la cocina, usted cuando enseña, usted cuando atiende a los hermanos, usted cuando evangeliza, usted cuando predica, usted cuando canta, usted cuando viene y lee la escritura, usted cuando ora por la obra de amor que tú haces. Porque eso es precisamente agradecimiento. Eso es precisamente, como dijo el hermano William ahí, Word, que no solamente sentir el afecto, sino hacerlo concreto, entregar el regalo, no solamente quedárselo adentro. Eso es el servicio, eso es la obra de nuestras manos. Y me siento y le doy gracias a Dios por una tercera cosa, les dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses: por la conciencia que tenéis de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay conciencia en ti de la venida, tú no vas a estar esperando nada. Tú no te vas a estar santificando para nada. Tú no vas a estar obedeciendo para nada. Tú no vas a estar sirviendo para nada. Porque no tienes una conciencia, no tienes un deseo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es mi voluntad, porque Él quiere sanarnos, porque Él quiere levantarnos cuando Él venga con Él. Gloria a Dios. Es una bendición hermosa la que nosotros tenemos como pueblo del Señor. Y todo eso viene con nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que quieren levantarse en aquel día con el Señor, pónganse de pie en esta hermosa mañana también. Gloria a Jesús. Hay un salmista, el que escribió el Salmo 107, no se sabe quién fue. La mayor parte de los salmos lo escribió David. Pero usted puede ver aquí un hombre que sabe de dónde lo sacó Dios y que sabe cómo agradecer al Señor. Al igual que agradeció David. Porque David hizo muchas cosas. Era un hombre como usted y yo, de carne y hueso. Pero llegó aquel tiempo cuando llevó al arca del Señor, lo mandó a traer con los levitas, mandó a llamar a todos los músicos que habían. Aleluya, ya empezaron a tocar los músicos puso al mejor cantante. Así dice la Escritura. Había uno que sabía de canto. El Señor acepta tu canto, aunque no puedes cantar, aunque yo no pueda cantar. Pero dice que David era el mejor cantante. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados por la aflicción y por los hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y
desmenuzó los cerrojos de hierro. No sé qué cerrojos tú has tenido en tu vida o qué cerrojos ahora te aprisionan, pero aquí está el sanador y no hay cerrojo de hierro ni puerta de bronce que pueda resistir el poder del eterno Hijo de Dios. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Si alguien tenía motivos para quejarse y para no estar agradecido, era precisamente Pablo, hermano. Y menos con los tesalonicenses, y menos con los filipenses. En todos lados lo habían garroteado, en todos lados lo habían sacado. ¿Y qué de nuestro Señor Jesucristo? Si alguien tenía motivos para no dar gracias, gracias, Padre, por este pan que representa mi carne y que ahora es dado por todos ustedes, es partido. Gracias, Señor. ¿Quién no se hubiera quejado en las condiciones esas? Fue condenado, fue azotado, fue crucificado, y todo sin razón. No había razón. Tú y yo, gracias al Señor, todavía no hemos llegado hasta ese nivel de sacrificio. Todavía no nos hemos puesto a tener que dar la vida físicamente por alguien más, gracias a Dios. Pero sí hay algo que podemos hacer. El máximo nivel de adoración a Dios es la obediencia. El máximo nivel de adoración a Dios es hacer su voluntad. El máximo nivel de adoración a Dios es ser agradecido. Un corazón agradecido es agradable al Señor. ¿Cuántos corazones agradecidos tenemos hoy? ¡Aleluya! ¿Cuántos corazones que quieren darle gracias a Dios tenemos en esta mañana? Y si usted tiene un corazón agradecido, venga y muéstralo delante del Señor. Regale su vida delante de Él. Haga nuevos votos delante del Señor. El altar está abierto para todos aquellos que con un corazón agradecido en esta mañana quieren decirle al diablo: te equivocaste, mi corazón pertenece a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor.